Hay un país en medio del océano Atlántico cuyo nombre promete algo que su tierra casi nunca ha podido cumplir. Se llama Cabo Verde. Un nombre que evoca bosques frondosos, praderas interminables y agua corriendo libremente por valles fértiles. Pero si te paras en casi cualquiera de sus 10 islas, verás algo completamente distinto. Laderas rocosas y secas, valles del color del polvo, cerros donde incluso a los árboles más resistentes les cuesta echar raíces. Durante la mayor parte del año, este país viste los colores de la sequía, el marrón de la tierra, el gris de la piedra y el amarillo pálido de una vegetación que ha aprendido a sobrevivir con casi nada. El nombre nunca fue una descripción. Fue un accidente geográfico heredado de una península en la costa de Senegal por la que pasaron los marineros portugueses antes de avistar estas islas. Un malentendido que ha durado más de 5 siglos y que todavía confunde a los viajeros que llegan esperando encontrar el país que el nombre parece prometer. Sin embargo, la rareza más profunda de Cabo Verde no tiene nada que ver con los colores, las lluvias o la distancia entre un nombre y su paisaje. Tiene que ver con su gente. Antes del siglo XV, no existe evidencia de que un solo ser humano haya vivido de forma permanente en estas islas. Ni un asentamiento, ni un campamento de pesca, ni una sola generación criada en esta roca volcánica en medio del océano. Cabo Verde era uno de esos raros lugares en la superficie del planeta que no tenía población indígena. Estaba deshabitado, no porque estuviera oculto, sino porque nada en él hacía que la supervivencia fuera lo suficientemente fácil como para que alguien lo intentara. Hoy, ese archipiélago, que alguna vez estuvo vacío, es el hogar de una de las democracias más estables del continente africano. Una nación cuya gente creó, sin heredar nada del pasado, ni tener ancestros en esa tierra, una cultura completamente nueva, un idioma propio y una identidad que no existe en ningún otro lugar del planeta. Esta es la historia de cómo un lugar sin historia, antes de 1462, se convirtió en una de las culturas más singulares del mundo atlántico. De cómo la sequía, el aislamiento y 5 siglos de dificultades no produjeron desesperación, sino una filosofía de vida que los caboverdianos ahora exportan a cada rincón del mundo donde se han asentado. Esto es Cabo Verde. 10 islas, sin ancestros, y una cultura construida enteramente por personas que eligieron o fueron forzadas a empezar de nuevo. Para entender por qué Cabo Verde no se parece en nada a su nombre, no hay que mirar a las islas en sí, sino al desierto que se extiende entre ellas y el continente africano. Cabo Verde se encuentra aproximadamente a 570 kilómetros de la costa de Senegal, en una franja del Atlántico que se sitúa directamente en la trayectoria de uno de los corredores climáticos más importantes del planeta. Muchas de las tormentas tropicales que acaban convirtiéndose en huracanes del Atlántico, comienzan a organizarse en estas aguas, tomando su primera estructura de condiciones que existen aquí antes que en cualquier otro lugar. Y el viento que cruza esta misma extensión de océano arrastra algo completamente distinto: polvo, levantado desde el desierto del Sahara, que deriva cientos de kilómetros sobre mar abierto hasta asentarse sobre las islas en una tenue neblina marrón que puede volver un cielo despejado del color del té claro. Geológica y climáticamente, Cabo Verde no es un paraíso tropical. Es una extensión oceánica del Sahel, esa dura franja semidesértica que se extiende a lo ancho de África, solo que empujada 200 kilómetros más hacia el mar, rodeada de agua en lugar de arena. Solo alrededor de 1/10 parte de la tierra del archipiélago puede sustentar el cultivo a largo plazo. Para las personas que finalmente se establecieron aquí, la sequía nunca ha sido una crisis ocasional. Ha sido la condición básica de la vida, la constante
contra la que siempre se han medido cada cosecha, cada pozo y cada decisión sobre dónde plantar y dónde construir. El nombre en sí mismo provino de un error que la historia simplemente nunca corrigió. Cabo Verde fue tomado directamente de Cap Verd, una península en la costa de lo que hoy es Senegal, que marca el punto más occidental del África continental. Los navegantes portugueses pasaron por aquel cabo genuinamente verde antes de descubrir las islas secas y volcánicas que terminarían adoptando su nombre. Ya fuera por confusión, conveniencia o simple hábito administrativo, el nombre perduró. Un paisaje que ha pasado 5 siglos sin estar a la altura de una etiqueta que nunca pidió. Y sin embargo, visto desde arriba, las islas tienen su propio tipo de belleza, una que no tiene nada que ver con la palabra verde. 10 picos volcánicos dispuestos en una herradura irregular, los puntos altos que sobrevivieron de montañas submarinas, que desde cierta altitud parecen los restos de un mundo que se hundió en el Atlántico mucho antes de que hubiera alguien allí para presenciarlo. Esta fue la tierra con la que tropezaron los navegantes europeos a mediados del siglo XV, vacía, implacable, y a punto de convertirse en uno de los puntos de encuentro más trascendentales en toda la historia del Océano Atlántico. En la costa sur de la isla de Santiago, donde un pequeño valle se abre entre laderas rocosas y secas que miran al Atlántico, hay hoy un pueblo definido por la quietud. Calles empedradas, casas bajas, un cauce seco que corre silenciosamente junto a muros que han permanecido en pie durante más de 5 siglos. Su nombre es Cidade Velha, la ciudad vieja. Y, a primera vista, no parece uno de los lugares más trascendentales en la historia del mundo atlántico. En 1462, los colonos portugueses fundaron aquí una ciudad llamada Ribeira Grande. Se convirtió en el primer asentamiento europeo permanente establecido en cualquier parte de los trópicos, no en Asia, no en las Américas, sino aquí, en una isla volcánica que menos de 50 años antes no había tenido población humana en absoluto. La posición de Cabo Verde en el Atlántico lo situó directamente en las rutas marítimas más críticas de toda la era de la exploración. Los barcos que cruzaban el océano desde Europa hacia África y eventualmente hacia América se detenían aquí constantemente para recoger agua dulce, reabastecer alimentos y realizar reparaciones antes de los largos e inciertos viajes que tenían por delante. Junto con la carga y los marineros, algo mucho más oscuro comenzó a pasar también por este puerto. A lo largo de los siglos XVI y XVII, Ribeira Grande se convirtió en uno de los principales centros de tránsito de la trata transatlántica de esclavos. Personas tomadas por la fuerza de las regiones costeras de África Occidental eran llevadas a estas islas como una parada intermedia antes de ser cargadas en barcos que continuaban a través del océano hacia las Américas. El puerto que alguna vez pareció una simple escala para obtener agua y realizar reparaciones, se convirtió, para miles de seres humanos, en el último trozo de costa africana que pisarían antes de una travesía forzada a la que no tenían poder para negarse. Hoy, los muros de piedra de las antiguas fortificaciones siguen en pie en silencio bajo el sol tropical, erosionados pero intactos, cargando con un silencio que los visitantes describen como más pesado que el propio calor. Esto no fue simplemente un puesto comercial, fue una herida en la historia del movimiento humano, una que el pueblo nunca ha intentado ocultar ni justificar.
Pero Cidade Velha no fue solo un sitio de comercio y desplazamiento forzado. Fue también, casi paradójicamente, el lugar donde una identidad humana completamente nueva comenzó a tomar forma. Nacida no de una ascendencia antigua, sino de la colisión de pueblos que nunca antes habían tenido ninguna razón para compartir un mismo pedazo de tierra. Los portugueses llegaron con su propio idioma, su propia religión, sus propias costumbres, supuestos y expectativas. Los africanos occidentales que fueron traídos aquí, ya fuera a través del comercio, el trabajo forzado o el asentamiento eventual, trajeron consigo recuerdos, música, conocimientos de supervivencia y tradiciones orales transmitidas a través de generaciones en un continente completamente diferente. Durante décadas y luego siglos, estas comunidades vivieron unas junto a otras, trabajaron juntas, construyeron familias, hogares y futuros en islas que, 50 años antes, no habían pertenecido a nadie. De esa colisión surgió algo genuinamente nuevo, un idioma criollo, el criollo. Se desarrolló como un puente entre orígenes que nunca antes habían necesitado comunicarse entre sí. No era simplemente portugués mezclado con palabras africanas. No era una gramática africana tomando prestado vocabulario portugués. Era una estructura propia, la creación lingüística de generaciones de personas adaptándose en tiempo real a una realidad que nunca había existido en ningún otro lugar de la Tierra. Junto con el idioma, se formó gradualmente una comunidad de herencia mixta, lo que los portugueses llamaron mestizo. Las viejas categorías de identidad, las viejas fronteras entre europeo y africano, se desdibujaron lentamente hacia algo que no pertenecía totalmente a ninguno de los dos lados y que pertenecía enteramente a este archipiélago. Fue aquí, en este pequeño valle de la costa sur de Santiago, donde se sentaron las bases de la identidad caboverdiana moderna. Hoy, los visitantes pueden caminar por las mismas calles de piedra, ver lo que se considera la iglesia más antigua de los trópicos y pararse entre los restos de las fortificaciones costeras que vieron pasar siglos de llegadas y salidas bajo ellas, llevando en su silencio la belleza tranquila de un patrimonio que el tiempo ha preservado en lugar de borrar. Cabo Verde entró en el siglo XIX, enfrentándose a una crisis que cambiaría el destino de todo el archipiélago. A medida que la trata transatlántica de esclavos disminuía gradualmente bajo la creciente presión internacional y los cambiantes intereses económicos, los puertos que habían apoyado la relevancia de Cabo Verde durante siglos comenzaron a perder el papel que los había definido. Ribeira Grande, antaño uno de los puertos más importantes del mundo atlántico, se desvaneció hasta convertirse en el pueblo tranquilo y casi olvidado que existe hoy. Al mismo tiempo, las islas se enfrentaron a algo aún más grave. Las sequías prolongadas, que se repetían con una regularidad brutal, provocaron hambrunas devastadoras que mataron a decenas de miles de personas a través de múltiples crisis que abarcaron los siglos XVIII, XIX y principios del XX. Estas no fueron tragedias aisladas, fueron una característica estructural de la vida en una tierra que nunca había sido capaz de alimentar de forma fiable a las personas que vivían en ella. De esta combinación de dificultades y necesidad, oleadas masivas de migración comenzaron a empujar hacia el exterior de las islas, hacia los Estados Unidos, hacia otras colonias portuguesas, hacia cualquier lugar que ofreciera incluso una mejora marginal respecto a los ciclos de hambruna en el hogar. Entonces, este patrón, establecido en el siglo XIX, llegaría a definir la identidad caboverdiana tan profundamente como cualquier cosa que sucediera en las islas mismas. Un pueblo definido tanto por quienes se fueron como por quienes se quedaron.
De esta combinación de dificultades, desplazamiento y un creciente sentido de identidad compartida, el deseo de una auténtica autodeterminación echó raíces lentamente en la conciencia política caboverdiana. Un hombre llamado Amílcar Cabral se convirtió en la voz principal de este movimiento, abogando no solo por la independencia de Cabo Verde, sino por la unidad entre Cabo Verde y Guinea-Bissau, dos colonias portuguesas separadas por el océano, pero conectadas por la experiencia compartida del dominio colonial y la esperanza común del autogobierno. Las ideas de Cabral y el movimiento que ayudó a construir marcaron el camino hacia la libertad para ambos pueblos, aunque él no viviría para ver la independencia lograda. Fue asesinado en 1973, 2 años antes de que la liberación de Cabo Verde se hiciera realidad. El 5 de julio de 1975, Cabo Verde obtuvo oficialmente su independencia, poniendo fin a más de 5 siglos de administración colonial, que habían comenzado con la fundación de Ribeira Grande en 1462. Nació una nueva nación, no a partir de una soberanía antigua reclamada, porque nunca había existido una soberanía antigua sobre estas islas, sino a partir de la determinación de un pueblo que había construido toda una identidad a partir de nada heredado y que ahora elegía, por primera vez, construir su propio futuro enteramente por su propia voluntad. Cabo Verde no es un paisaje repetido 10 veces. Son 10 rostros distintos, esparcidos por el Atlántico, como piezas separadas de una sola alma oceánica. La tradición local divide el archipiélago en 2 grupos, nombrados según los vientos que cruzan el océano aquí. Al norte, las islas de Barlovento, que enfrentan directamente las corrientes más fuertes del Atlántico. Al sur, las islas de Sotavento, más resguardadas, más tranquilas, formadas por condiciones más suaves. Sal, una de las islas más conocidas del grupo de Barlovento, aparece desde arriba como una franja de tierra color miel flotando en aguas azul profundo. Las precipitaciones aquí son mínimas, lo que da a gran parte del paisaje un carácter casi desértico. Pero esa misma dureza creó uno de los recursos históricos más valiosos de la isla: antiguas salinas, formadas por la actividad volcánica combinada con siglos de evaporación del agua de mar que sustentaron a las comunidades locales durante generaciones. Hoy en día, los campos de sal blanca todavía se extienden por la tierra seca, reflejando la luz del sol como enormes espejos naturales. Más al este se encuentra Boa Vista, Hermosa Vista, y el nombre, a diferencia del propio país, ofrece exactamente lo que promete. Largas playas se extienden aparentemente sin fin. Muchos viajeros que llegan aquí por primera vez describen la sensación desconcertante de estar en lo que parece un desierto que por casualidad está rodeado por el océano. Las dunas de arena se desplazan constantemente bajo los vientos que arrastran polvo a través del mar desde el Sahara. Un recordatorio visible y táctil de que esta isla se encuentra climáticamente más cerca del norte de África que de cualquier lugar que la mayoría de los visitantes llamaría tropical. Fogo cuenta una historia completamente diferente. En el centro de esta isla se alza el Pico do Fogo, un volcán de aproximadamente 2.829 metros de altura, el pico más alto de todo el país. Desde la distancia, aparece como una vasta pirámide negra frente al horizonte, y sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los volcanes activos del Atlántico. Las erupciones modernas han remodelado repetidamente el paisaje de la isla, de manera más significativa en 2014 y 2015, cuando los flujos de lava destruyeron pueblos enteros dentro de la caldera del volcán. Y sin embargo, en un patrón que se repite en gran parte de la historia de Cabo Verde, la gente no abandonó esta tierra permanentemente. Regresaron, reconstruyeron sus hogares. Continúan cultivando la fértil tierra volcánica dentro de la amplia caldera, donde aún crecen viñedos y plantaciones de café, rodeados por mares de roca volcánica negra que marcan el lugar donde alguna vez
estuvieron las casas de sus vecinos. Santiago es la isla más grande del archipiélago y el centro político y económico más importante del país. La capital, Praia, se encuentra en su costa sur y no tiene nada de la tranquilidad silenciosa que se encuentra en muchas de las islas más pequeñas. Las oficinas gubernamentales, las universidades, las empresas y el puerto principal del país están concentrados aquí, lo que refleja la imagen de una nación que aún está construyendo activamente su futuro. Santiago también conserva algunos de los rastros históricos más profundos de Cabo Verde, desde sus valles interiores secos hasta las antiguas piedras de Cidade Bella. El pasado y el presente existen abiertamente, uno al lado del otro, en la misma tierra. Si Santiago es el centro administrativo del país, São Vicente es considerada ampliamente como su corazón cultural. La ciudad de Mindelo, ubicada allí, es conocida desde hace mucho tiempo como una cuna del arte y la música caboverdianos. Las cafeterías junto al mar, las pequeñas plazas públicas y los escenarios al aire libre resuenan regularmente con el sonido de la morna, una tradición musical profundamente emotiva que mezcla influencias africanas, europeas y atlánticas, reflejando el alma de un pueblo que siempre ha vivido suspendido entre la partida y el regreso. En el noroeste del archipiélago se encuentra Santo Antão, quizás la isla que más sorprende a los visitantes que llegan esperando solo el paisaje seco y marrón que define gran parte del resto del país. Los acantilados verticales se hunden directamente en el océano. Los caminos sinuosos se aferran a las laderas de las montañas como líneas trazadas cuidadosamente sobre piedra volcánica antigua. La neblina y la humedad, transportadas por los vientos marinos, permiten que la vegetación crezca aquí con una fuerza y densidad rara vez vistas en otras partes de Cabo Verde. Un pequeño e inesperado cumplimiento de la promesa que el nombre del país ha hecho y tan raramente ha cumplido. Las islas restantes completan el cuadro, cada una con su propio carácter particular. São Nicolau ofrece una belleza pacífica, con pueblos coloridos enclavados entre montañas escarpadas. Brava, a menudo llamada la Isla de las Flores por su clima inusualmente suave y su vegetación más verde, es la isla habitada más pequeña del archipiélago. Mayo es conocida por sus playas en gran parte vírgenes y el ritmo pausado de la vida diaria que allí se encuentra. Y Santa Lúcia sigue siendo, hasta el día de hoy, totalmente deshabitada, salvaje, protegida y casi intacta por los siglos de asentamiento humano que transformaron todas las demás islas a su alrededor. 10 islas, 10 identidades distintas. Todo ello moldeado por el mismo viento del Atlántico y los mismos 5 siglos de llegada, lucha y adaptación humana. Cabo Verde no se define solo por sus volcanes, sus playas o la geografía seca y azotada por el viento de 10 islas esparcidas por el Atlántico abierto. La verdadera alma de este país se revela más claramente a través de su música, su gente y la filosofía cotidiana que los ha llevado a través de 5 siglos de dificultades. Cuando cae la noche sobre las calles de Mindelo o Praia, la música se convierte en el idioma que une a todas las generaciones. Entre todas las tradiciones musicales de Cabo Verde, la morna se considera el sonido más distintivo que el país ha dado al mundo. Sus melodías lentas y deliberadas cargan con nostalgia, anhelo y un dolor persistente y silencioso por la separación, para lo cual los caboverdianos tienen una palabra específica: saudade. La saudade puede ser nostalgia del hogar, puede ser el anhelo de alguien que ha viajado lejos y no ha regresado, o simplemente puede ser la sensación de querer alcanzar algo que ya no existe en el momento presente de tu vida. Una sensación tan profundamente tejida en la identidad caboverdiana que se ha convertido
para muchos, en el hilo emocional definitorio de toda la cultura. Ese hilo no es abstracto. Durante siglos, cientos de miles de caboverdianos abandonaron estas islas en busca de oportunidades que la sequía y el aislamiento nunca pudieron ofrecer de manera fiable en casa. Hoy, la diáspora caboverdiana, concentrada fuertemente en los Estados Unidos, particularmente en Nueva Inglaterra, así como en Portugal y otras partes de Europa, es significativamente mayor que la población que aún vive en las islas. Es por eso que la separación sigue siendo un tema poderoso, casi estructural, en la memoria colectiva de la nación. La identidad caboverdiana nunca se ha tratado solo de quién se quedó. Siempre se ha tratado, en igual medida, de quién se fue y de lo que realmente requiere mantenerse conectado con el hogar a través de esa distancia. Ninguna persona hizo más por llevar la morna al mundo que Cesárea Évora. La mujer de Mindelo a menudo aparecía en el escenario descalza y sin adornos, actuando con una sencillez que hacía que su éxito mundial pareciera casi accidental, incluso mientras su voz cargaba con el aliento del mar, el ritmo del puerto y viajes que se extendían a través de generaciones de migración caboverdiana. A través de ella, gran parte del mundo escuchó por primera vez el registro emocional más profundo de esta pequeña nación atlántica y reconoció en su voz algo que no necesitaba traducción. Pero la música de Cabo Verde no es solo lenta y no solo melancólica. Bajo el recuerdo que lleva la morna, otra energía permanece igual de poderosa. Esa energía es el funaná, una tradición donde el acordeón se mueve rápida y urgentemente, lleno de vida inconfundible. Los pasos de baile se vuelven más fuertes. El ritmo se vuelve más vibrante, más exigente físicamente, un contrapeso emocional directo a la quietud introspectiva de la morna. También existe el batuque, una de las formas musicales más antiguas de Cabo Verde, que porta una herencia de África Occidental preservada a través de muchas generaciones de tradición oral. Aplausos, percusión en capas y cantos de llamada y respuesta crean una atmósfera viva con espíritu comunitario. Música hecha no para un escenario, sino para personas que están juntas, respondiendo unas a otras en tiempo real. En todas las islas, una frase aparece en casi todas partes, pintada en carteles, impresa en camisetas, dicha casualmente en la conversación cotidiana. No estrés, sin estrés. Cabo Verde es una tierra que se ha enfrentado a la sequía, los vientos fuertes y un profundo aislamiento en medio del océano durante todo el tiempo que la gente ha vivido allí. Durante siglos, su gente no pudo controlar el clima. No podían controlar la distancia que los separaba del resto del mundo, ni las hambrunas que esa distancia y la sequía combinadas producían. Lo único que realmente podían controlar era cómo elegían responder a esas condiciones. De ese singular punto de control surgió una filosofía de vida tranquila y práctica. No te apresures. No te quejes más de lo que la situación requiere. No dejes que las circunstancias que escapan a tu control te arrebaten la alegría que aún esté disponible para ti en este momento. Este mismo espíritu encuentra expresión en otro concepto central de Cabo Verde, Morabeza. A menudo se traduce simplemente como hospitalidad, pero la palabra conlleva más de lo que ese único término puede contener. También significa bondad, apertura, una capacidad genuina y practicada para hacer que los demás se sientan bienvenidos, incluso, especialmente, en un entorno que nunca ha hecho que la supervivencia sea fácil para nadie. La Morabeza es como los caboverdianos han construido relaciones y comunidad a lo largo de 5 siglos en un lugar que ofrecía muy poco margen de error. Esa misma filosofía aparece, finalmente, en la mesa. La cachupa es el plato más estrechamente asociado con la identidad nacional caboverdiana, un estofado de cocción lenta hecho con maíz, frijoles, verduras y cualquier otro ingrediente que esté disponible, cocinado a fuego lento durante muchas horas hasta que todo se mezcla
en algo mucho más grande que sus partes individuales. En una tierra donde los recursos siempre han sido limitados, la gente aprendió, por necesidad, a aprovechar al máximo todo lo que tenía. Cada pequeño ingrediente tiene su propio valor. Cada comida refleja el mismo espíritu de ahorro, adaptación y recursos tranquilos que define gran parte de cómo los caboverdianos han construido una vida en una tierra que nunca se lo puso fácil. Cabo Verde, en el siglo XXI, está escribiendo un capítulo muy diferente de la imagen de islas secas y en dificultades que definió gran parte de su historia anterior. En numerosas clasificaciones internacionales, este pequeño país es reconocido constantemente como una de las democracias más estables de todo el continente africano. Las transferencias de poder político se han llevado a cabo de manera pacífica y repetida a lo largo de varias décadas, y las instituciones públicas han seguido fortaleciéndose incluso mientras naciones mucho más grandes y mucho más ricas de todo el mundo han luchado con esa misma tarea básica. La educación se ha convertido en una de las prioridades nacionales más claras del país. La tasa de alfabetización se sitúa ahora entre los niveles más altos de la región, lo que refleja una inversión sostenida y a largo plazo en el potencial humano que comenzó casi inmediatamente después de la independencia en 1975 y que ha continuado con una consistencia notable desde entonces. En el ámbito de la salud, Cabo Verde alcanzó un hito verdaderamente significativo cuando fue certificado oficialmente como libre de malaria en 2024, un logro que siguió a años de mejoras sostenidas en los sistemas de salud pública y la infraestructura de prevención de enfermedades en las 10 islas. Ese mismo espíritu de progreso silencioso y decidido apareció en un escenario mundial cuando la Selección Nacional de Fútbol de Cabo Verde se clasificó para la Copa Mundial de 2026 por primera vez en la historia del país. Su partido inaugural dejó una fuerte impresión en los aficionados al fútbol de todo el mundo, no por el marcador final, sino porque demostró, en el escenario más grande posible, lo que una nación de menos de 600.000 personas, sin recursos naturales más allá del sol, el viento y la resiliencia de su propia población, podía lograr cuando se le daba la oportunidad. Cabo Verde también persigue un futuro construido directamente a partir de las mismas fuerzas que alguna vez parecieron no ser más que dificultades naturales. El sol durante todo el año y los constantes vientos del Atlántico, los mismos vientos que alguna vez trajeron polvo del Sahara y sequías devastadoras, se están transformando ahora en energía limpia. El país se ha fijado objetivos ambiciosos para aumentar drásticamente su cuota de electricidad renovable en los próximos años, con el objetivo de que aproximadamente la mitad de sus necesidades energéticas totales provengan de fuentes renovables para 2030. Y un recurso sigue dando forma a la nación de maneras que permanecen en gran medida invisibles para los forasteros, su diáspora. Desde Nueva Inglaterra hasta Lisboa y un sinnúmero de otros rincones del mundo, cientos de miles de caboverdianos mantienen vínculos estrechos y activos con las islas que sus familias abandonaron, a menudo hace generaciones. Las remesas que envían a casa hacen más que simplemente apoyar económicamente a las familias individuales. Forman un salvavidas, una conexión continua y viva entre estas 10 islas en medio del Atlántico y el resto del mundo hacia el que su gente ha pasado 2 siglos tratando de llegar. Cabo Verde demuestra algo que muy pocos lugares en la Tierra tienen la oportunidad de probar: que la identidad de un pueblo no siempre tiene que ser heredada de miles de años de historia antigua. En islas que alguna vez no tuvieron población humana permanente, la gente creó una sociedad completamente nueva a través de la armonía, la adaptación y una voluntad inquebrantable de superar las dificultades que nunca cedieron por completo. Desde los viejos puertos de Cidade Bella hasta los verdes e inesperados valles de Santo Antão, desde el ritmo inquietante y doloroso de la Morna hasta los vientos del Atlántico que nunca han dejado de cruzar
estas 10 islas. Cada parte de esta historia cuenta la misma verdad. Es una historia de resiliencia. Es una historia de libertad, deliberadamente elegida y pacientemente construida. Un Cabo Verde que nunca fue definido por su paisaje, sino enteramente, completamente, por el espíritu de las personas que decidieron, contra todo lo que la tierra parecía argumentar, convertirlo en un hogar. Queremos saber qué piensas. Si hubieras llegado a estas islas hace 5 siglos, sin antepasados aquí y sin historia de la que partir, ¿qué crees que habrías construido? Cuéntanoslo en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que crea que una cultura siempre necesita raíces antiguas para sentirse real. La próxima semana iremos a un lugar que luchó por recuperar su propia tierra tras un desastre, valiéndose únicamente del agua de mar y que se negó a perder. Estaremos allí. Nos vemos allí.